Presentamos Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padrejohnmario.com. Hazme sentir que tú estás aquí conmigo, que refrescas mi alma. Te suplico, abrázame, tú estás aquí dentro de mí. Es tu amor, bálsamo de vida, que como rocío resana toda herida en el corazón. Gracias, mi Señor, Padre mío. Estoy seguro que todo desierto florecerá, porque tu palabra nos dará la gracia que nos sanará. Hola amigos de Maná, tengan todos ustedes un cordial saludo en el Señor Jesucristo, y para ustedes lo mejor en sus vidas, lo mejor en sus familias, lo mejor en su existencia. Comencemos esta meditación dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, por el don extraordinario de la vida, por el don bello de la vida. Oh Dios, gracias por habernos regalado la vida. Gracias por habernos regalado tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Gracias por habernos premiado con la vida, por habernos amado con el don de la vida. Por eso te lo agradezco, porque es el mejor regalo que le puede dar a un ser humano, la vida. Es el mejor regalo que nos puedes dar a cada uno de nosotros, la vida. Recibe nuestra oración, recibe nuestra acción de gracias y recibe nuestra alabanza por ese don maravilloso que es la vida. Padre mío, estoy seguro que todo desierto florecerá, porque tu palabra nos dará la gracia que nos sanará.
Quiero hacer una reflexión para ustedes sobre una pregunta que me han hecho algunas personas sobre una persona me escribió y luego como que vinieron otros mensajes diciéndome que se les había aparecido una imagen de Jesús y después una imagen de la Virgen y que eso realmente estaban organizando como peregrinaciones a ese lugar y que estaban como llevando personas a ese lugar. Y algunas personas que me escribieron me decían, padre, yo creo. Otra me decía, no creo. Pero me decían, ¿usted qué opina de esto? ¿Es posible? ¿Se puede dar esto? ¿Es posible que se dé este tipo de apariciones o de fenómenos? ¿Que se aparezca la Virgen o que haya una imagen de Jesús? ¿Es posible que ocurran estos fenómenos? Y yo creo, sinceramente, yo creo que sí pueden ocurrir. Yo creo que sí puede aparecerse Jesús. Y creo que puede aparecerse la Santísima Virgen María. Creo que sí pueden aparecerse. Creo que sí pueden estar, no sé, en una nube, en una, no sé, hasta en una pared. Yo creo que puede, ¿por qué no? Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que hace maravillas. Dios es un Dios que hace cosas extraordinarias. Dios es un Dios que hace cosas bellas. Y creo que puede hacerlo. ¿Por qué no? Yo creo que Dios puede hacerlo. Ahora, sí hay una cosa. En primer lugar, debemos someter ese tipo de manifestaciones al discernimiento, a la autoridad de la iglesia. Comunicarla al obispo, al sacerdote, a la comisión de fe de la diócesis o de la arquidiócesis. Porque es la iglesia la que tiene que decidir sobre este tipo de experiencias. Es la iglesia la que tiene que tomar una decisión sobre este tipo de experiencias. En segundo lugar, tendría que decirles a ustedes que no es obligante para la fe este tipo de experiencias. Por ejemplo, si una persona me dice que se le apareció una imagen de Jesús o de la Virgen en la pared de la casa o en un lugar o en una finca no es para mí una obligación creer en esto. Las personas pueden decir creo o no creo. Las personas pueden decir ¿es verdad o no es verdad? Pero si una persona dice yo no creo, entonces no es un ateo, no es un apóstata, no es una persona que está renegando de la fe, no es una persona que está como alejándose de la fe. Entonces no es de obligatoria credibilidad este tipo de experiencias. Una persona puede decir, yo no creo. Otros pueden decir, pues yo lo vi y para mí es importante. Entonces, no es de obligatoriedad ese tipo de experiencias. Ahora, vienen unos mensajes a veces para este tipo de experiencias, que fulanito dio un mensaje, que peranita dio un mensaje, y ahí sí en realidad tendríamos que decir
que yo no tengo que dirigir mi vida por esos mensajes. Y que yo no tengo que ajustar mi vida por los mensajes que tal vez se dan a una persona. Entonces, así como no es de obligatoriedad mi creencia en eso, tampoco tengo que conducir mi vida por los mensajes que se dan en este tipo de experiencias, o en las apariciones de alguien, o en las palabras que se dirigen a alguien. Entonces, pues ahí es donde yo tendría que decir que no es obligatorio para mí creer en esto, ni es obligatorio para mí creer en este tipo de apariciones y en este tipo de mensajes. Pero si ustedes me preguntaran a mí, ¿por qué? Me preguntaran a mí, ¿es necesario para la fe? ¿Es necesario para la fe este tipo de experiencias? Yo le diría a usted, no. ¿Es necesario para mi fe este tipo de apariciones? No. No es necesario. ¿Por qué? Porque ya les dije que pueden ocurrir. Pero no es necesario porque en el depósito de fe que tiene la iglesia, estoy hablando de la iglesia católica, porque yo soy católico y porque soy sacerdote. En el depósito de fe de la iglesia tengo todo lo necesario para madurar en mi fe y para alcanzar la salvación. Entonces, si yo no creo en esto, es porque el depósito que tiene la iglesia, en ella está todo lo necesario para yo crecer en mi fe, para yo madurar en la fe, para yo hacerme sólido en la fe. ¿De qué depósito estamos hablando? Estamos hablando de la palabra de Dios. San Pablo dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. De esa palabra de Dios que es una fuerza, que es el Dios revelado, que es la norma no normada, es decir, que es una norma que no tiene normas. Todas las otras revelaciones privadas, todas las otras revelaciones a personas pueden presentarse interrogantes, pero la palabra de Dios es absoluta. Y la palabra de Dios es la revelación misma de Dios. Por lo tanto, ese depósito de la fe es la palabra de Dios. Ahí en la palabra de Dios está todo lo que yo necesito para conocer de Dios, para alcanzar la salvación y para madurar en la fe. ¿Lee usted la palabra de Dios? Porque es que yo veo que muchos católicos hoy se dedican a meditar los mensajes del santo tal, de la religiosa tal, de las revelaciones que le hizo el corazón de Jesús a tal religiosa, a tal religioso, y no leen la palabra de Dios. Y entonces terminan siendo más importantes esas revelaciones privadas que la palabra de Dios. Y terminan siendo más relevantes para la fe esas revelaciones privadas que la palabra de Dios. Y déjenme decirles que eso no está bien.
La palabra de Dios es todo esto que el Señor nos ha dejado y que inspiran, motivan la fe y que nos dicen quién es el Dios y qué hace Dios. Ahora, en el depósito de la fe está toda esa tradición espiritual de la iglesia, sus concilios, sus maestros espirituales, sus doctores espirituales, sus santos aprobados por la iglesia, las declaraciones de papas, de conferencias episcopales, que desde la palabra de Dios iluminan una realidad y que desde la palabra de Dios tratan de actualizar para un momento determinado, para una circunstancia determinada y para una cultura determinada, ese significado de la palabra de Dios. Es lo que se llama tradición, con T mayúscula, con T mayúscula, que no es todo lo que la iglesia nos ha dejado en 2000 años de historia, en 2000 años de reflexión, en 2000 años de espiritualidad. Y no es poco, es demasiado. La iglesia de nosotros no nació ayer, ni nació hace 100 años. La iglesia de nosotros nació hace 2000 años y desde hace 2000 años viene reflexionando y produciendo documentos e interpretaciones de la palabra. Pero hay un tercer elemento donde se nos muestra la riqueza de la iglesia, la bendición de la iglesia. Es la palabra, la tradición, y les hablaré de los sacramentos, del poder de los sacramentos, de la fuerza de los sacramentos. Ninguna aparición es más importante que la Eucaristía. Ninguna revelación privada es más importante que mi bautismo. Los sacramentos confieren carácter. Los sacramentos marcan. Los sacramentos crean una huella indeleble. Los sacramentos crean una fuerza especial en nosotros. Cuando hay personas que me dicen, Padre John Mario, hubo un mensaje, una aparición de la Virgen en tal lugar, vamos, yo le digo, no, yo no voy. ¿Y saben por qué no voy? Porque en la Eucaristía todos los días ocurre para mí un gran milagro. Y si yo todos los días no vivo la Eucaristía, y si todos los días la Eucaristía no me transforma, y si todos los días la Eucaristía no me cambia, tal vez yo no tengo que ir a otro lugar, y tal vez no tendría que ir a ningún otro lugar. Los sacramentos de la iglesia tienen una riqueza extraordinaria, que tal vez nosotros no hemos sabido valorar, y que son la presencia actuante de Dios en la comunidad, y que son la presencia actuante de Dios en la vida. Entonces, si yo valoro los sacramentos, sé que por el bautismo soy de Dios, le pertenezco a Dios y soy de Dios. Y a veces hoy se han puesto de moda que voy a consagrarme a tal santo, que voy a consagrarme a tal devoción. Y realmente la consagración del católico, la consagración del cristiano es una sola, el bautismo. Y las demás pueden ser renovación de ese sacramento fundamental que es el bautismo. Les he hablado de la Eucaristía, les he hablado del bautismo, y ahora quiero hablarles del matrimonio. ¿Cómo el matrimonio capacita a esas dos personas para establecer de su hogar una iglesia doméstica
y para quererse y amarse y valorarse y respetarse. Y ahí tendrían que descubrir el uno en el otro la revelación de Dios, la presentación de Dios en sus vidas. El sacramento del matrimonio no es una carga, es una bendición. A veces se dice del matrimonio que es como una carga, como que si fuera algo pesado que hay que llevar toda la vida. No es una carga, es una bendición. No es una carga, es un regalo de Dios, donde el hombre en la mujer y la mujer en el hombre tienen que mostrarse cada uno al otro el rostro maravilloso y el rostro amoroso de Dios. Entonces no tienes que ir, esposo o esposa, a estar viendo apariciones por todas partes, cuando en el rostro de tu esposo, cuando en el rostro de tu esposa ves la imagen del Dios viviente, la imagen de Jesucristo. Es que en él, en ella, tú puedes y debes encontrar el rostro maravilloso de Dios. Entonces no tienes que ir a buscar cosas extrañas, sino que vive tu sacramento del matrimonio. Profundiza en lo que significa ese sacramento del matrimonio. Hablamos de la Eucaristía. Hablamos de el sacramento del matrimonio. Hablamos del bautismo. Pero ¿qué decir del sacramento de la reconciliación? Cuando yo, delante de un sacerdote que representa a la comunidad y que ha recibido de la iglesia el poder de atar y de desatar, porque Cristo le ha conferido a la iglesia ese poder, ese sacerdote me puede decir: vete en paz, yo te perdono. Ahí hay una revelación extraordinaria del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Entonces, estimado amigo, estimada amiga que me escuchas, ese depósito de fe de la iglesia, esa palabra de Dios, esa tradición espiritual y doctrinal de la iglesia y esa vida sacramental son suficientes. Entonces, ¿las apariciones son buenas? Pues sí, pero lo que vives desde la palabra, desde la tradición de la iglesia, desde los sacramentos, es suficiente. No te dejes enredar. No tienes que estar buscando más cosas. Es suficiente con lo que la iglesia te regala a través de la palabra, a través de la tradición de la iglesia, a través de los sacramentos. Entonces, si todavía no hemos sido capaces de vivir la palabra de Dios, ¿para qué nos ponemos a buscar otras cosas? Si todavía no conocemos la tradición espiritual de la iglesia, lo que el Señor nos ha regalado a través de los santos, a través de hombres y mujeres que en 20 siglos han amado, han profundizado, ¿para qué nos ponemos a buscar más? Si todavía no hemos logrado profundizar en el significado de los sacramentos, si todavía no los logramos vivir a profundidad, ¿para qué nos ponemos a buscar otras cosas? Estamos buscando lo que no se nos ha perdido. Pero además estamos buscando donde no se nos ha perdido. Si quieres tener una relación profunda con Dios, deja que su palabra en la Biblia te lleve a una profundización. Deja que la iglesia, que es maestra y madre en la fe, te conduzca en sus itinerarios espirituales. Y deja que los sacramentos te hablen del amor de Dios. Y deja que los sacramentos te enamoren más de Dios. Ya lo dejo a su consideración. Ya dejo que usted tome su propia decisión. Bueno, terminamos esta reflexión en Maná.
Quizás si usted desea tener algunas otras predicaciones o algunas otras reflexiones, puede ir a mi canal YouTube, Padre John Mario Montoya, y ahí podrá escoger algunas otras meditaciones maná o algunas predicaciones que le pueden ayudar en su vida espiritual. Que Dios le bendiga, que Dios le llene de paz. Yo termino esta reflexión como siempre diciendo: alabado sea Jesucristo. Presentamos Maná con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Si deseas contactarnos, envía un correo electrónico a info@padrejohnmario.com o encuéntranos en las redes sociales, en Twitter @Padre John Mario, en Facebook Padre John Mario Montoya.